grabar. De última queda la pregunta. Bueno, yo arranco con desempleo, cualquier cosa que surja, incluso de desempleo, me cortan y lo explicamos. Desempleo, ya les digo, va a ser relativamente corto el Zoom y creo que lo van a entender sin inconvenientes. Hay algunas cuestiones, digamos, que sí quiero que presten especial atención. Bueno, acá en esta primer pantalla hay algunos conceptos que es importante que puedan diferenciar y tener en claro el significado, ¿sí? El concepto de desempleo, que es la población económicamente activa, sobreocupación, subocupación. Ahora lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, ¿sí? Pero son conceptos que quiero destacar porque es importante que los sepan diferenciar. Bueno, yo ya, mientras les voy explicando las tasas relacionadas con el tema, vamos a ir explicando los conceptos, ¿sí? Una primera tasa, bueno, algo importante antes de arrancar, vieron que nosotros vamos a hablar de desempleo, ¿sí? ¿Ustedes a qué asocian el desempleo? ¿Qué definición podrían arriesgar como de alguna persona desempleada o desocupada? Generalmente uno asocia, en general, el desempleo a la falta de trabajo y en términos económicos no es de esta manera, ¿sí? Nosotros consideramos a una persona desempleada o desocupada en economía cuando esa persona, estando en edad y en condiciones de trabajar, está activamente buscando un empleo y no lo consigue. O sea, no tiene un empleo, pero se encuentra activamente buscando un empleo, ¿sí? Porque a veces como que relacionan desempleo es la falta o la carencia o la ausencia de trabajo. Y vamos a suponer el ejemplo de alguna madre de ustedes que es ama de casa, se dedica a las tareas del hogar, ya sea porque no necesita trabajar o no quiere o prefiere dedicarse a su casa, ¿sí? Entonces, esa persona está en edad, en condiciones de trabajar y no tiene un empleo remunerado, ¿sí? O sea, no tiene un trabajo, ¿sí? Pero tampoco está activamente buscando un trabajo, no desea hacerlo. Entonces, esa persona, a nivel macroeconómico, no se considera una persona desempleada o desocupada. O sea que no solamente la persona no debe tener un trabajo, sino que no debe estar, o sea, debe estar activamente buscándolo para ser considerado como desempleado. Si no tiene trabajo y no lo busca, no es considerado desempleado o desocupado. Bien, entonces la primer tasa a la que vamos a hacer referencia es a la tasa de actividad, ¿sí? Van a ver que hay diferentes tasas, ¿sí? Tasa de actividad, tasa de desempleo, tasa de empleo, y hay otras tasas que vamos a ver más adelante. Cuando nos referimos a tasa de actividad, lo que hacemos para calcular esta tasa de actividad es en el numerador poner la cantidad de personas de esa economía o de ese país para el que estamos calculando la tasa de actividad, la cantidad de personas que forman parte de la población económicamente activa. Y ahora nos vamos a detener porque es un concepto fundamental en desempleo, definir bien a la población económicamente activa. Y a la cantidad de personas que forman parte de la población económicamente activa la dividimos por la población total, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por 100 para tener la tasa en términos porcentuales, ¿sí? La tasa de actividad es del 45%, es del 56%. Ahora sí nos vamos a detener a la población económicamente activa. ¿Cómo calculamos la cantidad de personas que forman parte de la población económicamente activa? Dentro de la población económicamente activa vamos a tener dos grupos de personas. Por un lado, todas aquellas personas que están en edad y condiciones de trabajar.
¿Esto qué significa? Estar en edad y en condiciones de trabajar. Dependiendo de las legislaciones, puede ser desde los 14 años, desde los 16, desde los 18, hasta 65, 60, 70, ¿sí? Entonces tengo que estar en edad y en condiciones, porque puede haber una persona que está en el rango de edad en condiciones de trabajar, pero que sufrió algún tipo de incapacidad y está incapacitado para el trabajo. Entonces esa persona ya no forma parte de la población económicamente activa y cobrará una jubilación por invalidez o lo que fuera, ¿sí? Entonces tiene que estar en edad y en condiciones de trabajar. Y de ese grupo que está en edad y condiciones de trabajar, yo les decía, armamos como 2 subgrupos. Los que estando en edad y condiciones de trabajar están activamente trabajando, que serían los empleados u ocupados, ¿sí? La cantidad de personas ocupadas o empleadas. Y otro grupo que sería la cantidad de personas que están en edad y condiciones de trabajar, pero que están activamente buscando trabajo y aún no lo consiguen. Si no tienen trabajo, pero están activamente buscando uno, que serían los desempleados o desocupados que definimos hace un ratito, ¿sí? Entonces, en la PEA, en la población económicamente activa, van los desempleados más los empleados, ¿sí? Esa es nuestra población económicamente activa. Tanto los que están en edad y condiciones de trabajar y están actualmente trabajando, como los que no, pero están activamente buscando un empleo. Esa cantidad de personas dividida por la población total nos da la tasa de actividad de un país o de una economía. Después pasamos a la tasa de desempleo. Un error que cometen siempre es en tasa de actividad si dividen sobre la población total. Cuando sacan la tasa de desempleo hacen desempleados sobre población total. Y no, cuando yo calculo la tasa de desempleo, yo en el numerador voy a poner la cantidad de personas desempleadas o desocupadas, estas que estando en edad y condiciones de trabajar no tienen trabajo pero están activamente buscando uno. Pero a esa cantidad de personas la voy a dividir por la población económicamente activa, no sobre la población total, porque me da una tasa que no tiene relación con la realidad. ¿Sí? Entonces yo comparo la cantidad de desempleados con la PEA, que se acuerdan que era desempleados más empleados, ¿sí? Siempre contra la población económicamente activa. Porque después tenemos una parte de población que son los inactivos, ¿sí? Que son por ahí jóvenes que estando en edad y condiciones están estudiando, o jubilados que no, el jubilado aunque se jubile puede seguir teniendo algún tipo de actividad, ya sea autónoma o en relación de dependencia. Pero por ejemplo, el jubilado que no trabaja y no desea hacerlo, forma parte de la población inactiva. Lo mismo que la madre ama de casa que decidió dedicarse a las tareas de su casa y no trabajar, ¿sí? Ellos forman parte de la población inactiva. Por eso, para calcular tanto la tasa de empleo como la de desempleo y como las tasas que vamos a ver a continuación, vamos a contrastar contra la población económicamente activa, ¿sí? Nuestro denominador va a ser la PEA. Y todos los ratios van por 100 para obtener en términos porcentuales. Y la tasa de empleo, en el numerador pongo la cantidad de personas empleadas u ocupadas dividido la cantidad de personas que forman parte de la población económicamente activa. Fíjense que cómo son la tasa de desempleo y la tasa de empleo. Si la PEA es la cantidad de personas desempleadas más la cantidad de personas empleadas. Y en desempleo es desempleado sobre PEA y tasa de empleo empleado sobre PEA. Si la tasa de desempleo es del 10%, la tasa de empleo ¿de cuánto será? Del 90. Perfecto. De paso aprovecho y me tomo un mate, chicos. Respondan la pregunta, si no después se me enfrían.
No, perfecto, es del 90, son complementarias, ¿sí? Si la tasa de desempleo es del 15, la tasa de empleo es del 85, ¿sí? Fíjense que es el mismo denominador, ¿sí? Que justamente es la sumatoria de empleados y desempleados, ¿sí? Son dos tasas que son complementarias. Y obviamente empleados ya lo definimos, personas en edad y condiciones de trabajar que están actualmente trabajando. Cualquier duda me interrumpen, ¿eh? No se queden con ninguna duda. Bien, y después tenemos otras tasas. Fíjense que acá aparece otro concepto que yo les remarqué en la primer filmina. Aparece el concepto de subocupación, ¿sí? De subocupados. Recién nosotros decíamos que una persona ocupada es aquella que está actualmente trabajando. Pero puede pasar el caso de una persona que trabaje jornada completa, de una persona que trabaje media jornada, de una persona que trabaje 2 horas por día, 6 horas por día, ¿sí? Dependiendo de la intensidad de las horas semanales de trabajo, una persona se puede considerar subocupada o sobreocupada. En nuestro país, la jornada laboral promedio normal es de 45 horas semanales, ¿sí? Entonces, una persona que trabaja entre 35 y 45 horas semanales se considera un ocupado pleno, ¿sí? Cuando la persona trabaja menos de 35 horas semanales, ya se considera subocupado, ¿sí? Porque tendría capacidad para trabajar una mayor cantidad de horas a la semana. Y sobreocupado es aquel que trabaja más de 45 horas semanales. Entonces, menos de 35 horas semanales, subocupados, entre 35 y 45, ocupado u ocupado pleno, y más de 45 horas semanales, sobreocupado. Y dentro de la subocupación, dentro de esas personas que trabajan menos de 35 horas semanales, tenemos una amplia gama, ¿sí? Puede haber personas que trabajan 5 horas, 4, 3, 2, ¿sí? Nos encontramos con variadas posibilidades. Y acá podemos clasificar a los subocupados, a estas personas que trabajan menos de las 2/3 partes de la jornada normal y habitual. Nos vamos a encontrar con personas que desean trabajar a tiempo parcial porque están estudiando, porque tienen que ocuparse de su casa, tienen hijos o lo que fuera, y personas que trabajan pocas horas a la semana, pero realmente les interesaría trabajar una mayor cantidad de horas. Entonces ahí surgen personas subocupadas demandantes, que son estas que realmente demandan una mayor jornada laboral, y las personas que están subocupadas, pero que son no demandantes, que trabajan mediodía, por ejemplo, porque así lo desean. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de, yo acá veo a Pamela. Pamela, ¿vos trabajás? No, me dedico solo al estudio. Bueno, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que Pamela y yo trabajamos las dos mediodía de secretarias en un estudio jurídico, ¿sí? Trabajamos las dos mediodía. O sea que las dos trabajamos 4 horas por día, a la semana menos de 35 horas semanales, somos las dos ocupadas, pero dentro de las personas empleadas u ocupadas, somos subocupadas, ¿sí? Porque trabajamos menos de 35 horas semanales. Vamos a suponer que en mi caso yo quisiera que me contraten para el otro medio, para la tarde, o conseguir otro trabajo por la tarde porque necesito el ingreso, ¿sí? Y Pamela, como está estudiando en la UNOVA, contador, y tiene que estudiar para las materias y cursar y demás, ella, aunque le ofrecieran trabajar también a la tarde o le surgiera otra posibilidad, no lo desea hacer. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre nosotras? Las dos somos subocupadas. Yo sería una subocupada no demandante y vos una demandante. Perfecto.
clarísimo, ¿sí? Las dos somos subocupadas, pero yo soy una subocupada demandante y ella una subocupada no demandante. En términos macroeconómicos, ¿qué va a preocupar? ¿Un subocupado no demandante o un subocupado demandante? ¿Sí? Los subocupados que son no demandantes, al igual que las personas que estando en edad y condiciones de trabajar no desean hacerlo, no es un problema como a resolver con algún tipo de política o lo que fuera, ¿sí? Entonces, por eso está bueno hacer como este análisis de las diferentes tasas relacionadas al desempleo. Entonces, para calcular la tasa de subocupación, vamos a poner todos los subocupados, sean demandantes o no demandantes. Si ustedes en el ejercicio tienen los subocupados demandantes, ascienden a 1 millón de personas, y los subocupados no demandantes ascienden a 1,5 millones, en la tasa de subocupación ponen los 2,5 millones, o sea, suman en el numerador todos los subocupados, sean demandantes o no. Y a eso lo dividen sobre la población económicamente activa y multiplican por 100. Eso les da la tasa de subocupación. Pero después interesa mucho diferenciar la tasa de subocupados demandantes, sobre todo los demandantes, ¿sí? Entonces, podemos calcular otra tasa, que es esta, donde vamos a poner en el numerador solamente los subocupados demandantes, ¿sí? Ahí entraría yo y no entraría Pamela, ¿sí? La cantidad de personas demandantes sobre la cantidad de personas que forman parte de la población económicamente activa por 100, ¿sí? Eso me da la tasa de subocupación demandante. Y cuando calculo la tasa de subocupados no demandantes, en el numerador voy a poner la cantidad de personas que están en la situación de Pamela, que trabajan menos de 35 horas semanales, pero no desean una jornada laboral mayor, ¿sí? Porque estudian, porque no lo necesitan, por la razón que sea, ¿sí? Y eso lo divido, esa cantidad de personas, por la cantidad de personas que forman parte de la población económicamente activa. Entonces no es lo mismo tener una tasa de subocupados demandantes muy alta y una baja de no demandantes que viceversa, ¿sí? Profe, Sí. acá no pasaría eso en el caso del desempleo que eran, o sea, se hacía por diferencia, digamos. Si la tasa de subocupados demandantes era del 10%, la de no demandantes era del 90%. Acá no pasa. Acá no pasaría porque acá, por ejemplo, vamos a sacar una tasa de subocupación de tanto por ciento. Y de toda esa subocupación va a haber una parte de subocupados que demandan y otra parte de subocupados que no demandan una mayor jornada laboral. La otra tasa que vimos, que era la tasa de empleo y desempleo, sí son complementarias, porque en una yo pongo la cantidad de personas ocupadas sobre la PEA, que la PEA es ocupadas más desocupadas. Y en la otra pongo desempleados sobre la PEA, desempleados más empleados. Entonces, ahí sí me da complementario. Acá yo lo que estoy calculando es una tasa de subocupación, que es importante también medir, porque no es lo mismo tener un porcentaje alto de la población trabajando menos de las 2/3 partes de la jornada normal y habitual, a tener un porcentaje relativamente chico. Y a su vez, yo después desagrego de esa tasa de subocupación qué parte es demandante y qué parte es no demandante. Es como ir desglosando un poquito el tema y sacando otros ratios que me sirven para elaborar políticas, medidas o lo que sea. Pero no es lo mismo que tasa de empleo y tasa de desempleo. Bueno, entonces repasando. Población económicamente activa, lo explicamos, desempleados. Yo acá pongo las dos porque a veces hablamos mucho, no sé, de desocupados y después en el parcial aparece tanta cantidad de desempleados y por ahí le surge alguna duda. Desempleados o desocupados es exactamente lo mismo. Ocupados o empleados es exactamente lo mismo. Sobreocupados, que son los que trabajan más de 45 horas de la jornada legal,
no vamos a ahondar mucho porque tampoco es demasiado preocupante en términos económicos. Por ahí sí un poco más todo el tema de la subocupación. ¿Alguna duda de las tasas? Fíjense que la única que dividían sobre población total era la tasa de actividad, porque están midiendo la tasa de actividad de una economía. Fíjense que el resto dividen sobre la PEA, porque generalmente siempre cuando hacen los exámenes dividen sobre población total, ¿sí? Fíjense que el resto de las tasas es contra la PEA y tiene lógica, porque yo comparo con la parte de la población que está en edad y condiciones de trabajar, ya sea que esté actualmente trabajando o que esté activamente buscando empleo y aún no lo consiga. Cualquier duda igual me consultan, ponen en el foro o demás si les surge alguna inquietud. Bueno, y después tenemos tipos de desempleo, ¿sí? Tenemos diferentes categorías de desempleo. Desempleo con características diferentes. Tenemos, por ejemplo, el desempleo friccional, que es un desempleo bastante normal, es aquel desempleo que surge por los movimientos normales del mercado de trabajo. Vamos a suponer que ustedes el día de mañana se reciben y querían no querían trabajar, como en el caso de Pamela, abocarse a su carrera. Ahora rindieron la última materia, se recibieron y entonces empiezan activamente, arman un currículum, mandan, se fijan en el diario, en internet y demás, y empiezan una búsqueda activa de trabajo. Entonces, ustedes están en edad y condiciones de trabajar y van a estar activamente buscando un empleo. Con lo cual, desde que ustedes empiezan activamente a buscar un empleo y lo consiguen, lo más normal es que demore un cierto tiempo. Salvo alguno que tenga mucha suerte, que al primer lugar que va a dejar el CV lo contratan, lo normal es que se tarde un tiempo en esa búsqueda. Incluso lo pueden llamar a una primera entrevista, una segunda y demás. Entonces, ese movimiento normal de que ingresan al mercado laboral hasta que consiguen sería un ejemplo de desempleo de tipo friccional. El mismo caso sería cuando alguien se muda de ciudad, ¿sí? Vamos a suponer que una pareja se muda a otra ciudad por un ascenso de uno de los integrantes de la pareja. El otro integrante va a dejar su empleo y cuando se mude y empiece a buscar un empleo, también es normal que pase un tiempo, que a veces puede ser un mes, o sea, puede ser más o menos tiempo, pero es relativamente normal que haya un tiempo entre que se inicia la búsqueda, o lo mismo si alguien deja su trabajo para buscar un empleo mejor, ni siquiera se muda. Yo dejo mi empleo para buscar uno mejor, o porque no me siento cómodo, lo que fuera. Entre que dejo ese empleo y empiezo a buscar activamente, que entro a formar parte mientras aún no consigo el empleo de la población desempleada o desocupada, va a pasar un tiempo, ¿sí? Por eso tampoco es un desempleo tan preocupante en términos macroeconómicos. Otro tipo de desempleo es el desempleo cíclico. Uy, me fui igual. El desempleo cíclico es aquel desempleo que tiene que ver con las fluctuaciones del nivel de actividad económico. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases nosotros vimos el PBI en términos reales y veíamos diferentes fases, ¿sí? Una fase de expansión o recuperación, ¿sí? Una fase que había un auge, un pico, después como una contracción y un fondo o valle, ¿sí? Y eso tenía que ver con lo que estaba pasando con el PBI en términos reales, ¿sí? En una fase expansiva del ciclo económico, donde el PBI en términos reales está creciendo, aumenta el consumo, hay optimismo entre los empresarios y aumenta la inversión. En esa fase expansiva del ciclo económico, ¿qué les parece que va a pasar con el desempleo? ¿Va a subir, va a bajar, se va a mantener igual?
la economía está creciendo. Hay más consumo. Si las personas compran más, las empresas tendrán que producir más o menos. Y en base a eso requerirán mayor o menor cantidad de trabajadores. Ahí se nos está por cortar. Van a tener que elaborar más productos y contratar más gente. Sería lo Perfecto. ideal. Entonces, el desempleo cíclico tiene que ver con esta fase. En una fase expansiva del ciclo, el desempleo va a estar bajando, ¿sí? Porque se van a estar contratando más trabajadores o dándoles horas extras a los trabajadores existentes. Y en cambio, en una fase contractiva, el desempleo va a estar aumentando, porque se da lo contrario. El PBI en términos reales baja, entonces baja el consumo, baja la inversión, las empresas tienen que empezar a recortar horas extras, a recortar personal, entonces el desempleo baja. Es como que el desempleo está muy relacionado con las fluctuaciones de la actividad económica. En épocas de expansión económica,